Buenos días, profe Merly. Espero que te encuentres bien. El día de hoy, junto a mi compañera Penélope del Mar Vargas, vamos a exponer esta presentación en donde analizamos dos fenómenos que están redefiniendo el orden económico mundial y son precisamente la integración regional en Asia Pacífica y la iniciativa de la Franja y la Ruta de China. Ambos, pues lejos de ser procesos paralelos e independientes, convergen y se retroalimentan de manera que transforman tanto las reglas del comercio internacional como el equilibrio geopolítico global. Es por esto que nuestra hipótesis central sostiene que la convergencia de la profunda integración regional en Asia-Pacífico se materializa en organismos como la ASEAN, la PEC y el RCEP. Con la iniciativa de la Franja y la Ruta, estos están reconfigurando el orden económico y geopolítico global. Esta convergencia genera de forma simultánea oportunidades importantes para el comercio y el desarrollo y tensiones estructurales que desafían el multilateralismo y la soberanía de los países participantes. Es por esto que cuatro ideas articulan esta hipótesis. La primera de ellas es Asia-Pacífico como epicentro económico global. En segundo lugar, tenemos que la iniciativa de la Franja y la Ruta es el motor de la influencia china. En tercer lugar, tenemos que la transformación del sistema internacional hace que ambos fenómenos se reproduzcan en conjunto. Y en cuarto lugar, tenemos la coexistencia de oportunidades económicas con desafíos geopolíticos de primera magnitud. Bartesagui identifica cuatro etapas en la evolución de la integración económica. En la primera, entre los años 50 y 80, el GATT era el eje articulador, es decir, Estados Unidos apostaba por el multilateralismo y Asia-Pacífico permanecía al margen de la integración profunda, con la ASEAN operando exclusivamente como mecanismo político. Mientras tanto, Europa y América Latina avanzaban en modelos de integración más ambiciosos. La segunda etapa que propone el autor es que después de los años 80 se llevó a cabo como el rediseño de los bloques existentes, es decir, la Unión Europea, el Mercosur, Comunidad Andina, el SICA, mientras que el Asia-Pacífico continuaba aislado de la integración económica profunda. En la tercera etapa, ya en la década de los 90, Estados Unidos abandona su postura estrictamente multilateral y firma el TLC, eh, del TLC-CAN, que impulsa el AICA y crea la APEC en 1989, es decir, que se multiplican los acuerdos bilaterales en Asia-Pacífico. En la cuarta etapa, la actual, está definida por las mega asociaciones como el TPP, el TTIP y el RCEP, que son acuerdos cuya dimensión generan impactos económicos y normativos de alcance verdaderamente global. Asimismo, destacamos el aporte de Gajis Bhagwati, quien acuña en 1993 la metáfora del plato de espagueti, y es para describir precisamente esa proliferación de acuerdos comerciales entre diferentes países, entonces ya fueran bilaterales o plurilaterales, y entre países de distintos niveles de desarrollo, con predominio en zonas de libre comercio. Por ejemplo, los miembros de la PEC son actores más dinámicos en este proceso. Lo que distingue a los acuerdos de última generación no es ya la reducción arancelaria, sino precisamente esa incorporación de nuevas disciplinas. Las temáticas OMC Plus incluyen servicios, inversión extranjera, propiedad intelectual, medio ambiente, facilitación de comercio y normas laborales. Las disciplinas OMC Extra van más lejos aún, incluso contemplan dentro de sus secciones de los TLCs, lucha anticorrupción, política de competencia, movimiento de capital y protección al consumidor. En el fondo de todo esto operan las cadenas globales de valor y este, pues, como ya hemos visto a lo largo de este semestre, es un concepto clave, el cual, pues, transforman el flujo internacional de bienes, servicios, inversiones y know-how. Así, pues, resaltamos el aporte de Badwill, quien plantea la necesidad de un OMC 2.0 para multilateralizar estas normas. La fábrica Asia es, por ejemplo, uno de los ejemplos más elocuentes de este fenómeno. Y ya para finalizar el marco teórico, tenemos que el telón de fondo de todo lo anterior es la transformación del orden mundial. Zakaria en 2008 describió este proceso como el tránsito de un mundo unipolar dominado por Occidente a uno multipolar con Estados Unidos, India, Rusia y China como protagonistas centrales. Este desplazamiento genera tensiones estructurales concretas, es decir, una carrera tecnológica armamentista, cambios profundos en la gobernanza global, guerra comercial y el uso deliberado de la iniciativa de la Franja y la Ruta para expandir la influencia china. A esto se le suma el soft power, es decir, la expansión de los institutos Confucio y la presencia creciente de China en organismos multilaterales como la ONU, la FAO y la OMS.
Es así como pasamos ya a lo que serían los modelos de integración en Asia Pacífica, sus características y ya lo que viene es intentar describir un poco la dinámica regional. Entonces, Asia Pacífica precisamente es una de las regiones más dinámicas en las últimas 4 décadas, debido a que sus características estructurales son claras. Por ejemplo, las manufacturas superan el 60% del total exportado, se ha consolidado la fábrica Asia como red de cadena global de valor, el comercio intrarregional y las inversiones han crecido sostenidamente, impulsados tanto por multinacionales occidentales y japonesas como por corporaciones asiáticas de China, Tailandia y Malasia. Asimismo, el sector agrícola, por su parte, pues sigue siendo políticamente sensible con aranceles diferenciados y mayor protección. ASEAN es el caso más instructivo de evolución institucional en la región, constituida en 1967 por la Declaración de Bangkok con 5 países fundadores: Indonesia, Malasia, Filipinas, Singapur y Tailandia. Nació como un acuerdo político y de seguridad, no comercial. Su evolución hacia la dimensión económica se materializó en hitos sucesivos. En 1992, la definición de un área libre de comercio en 15 años. En 1995, el acuerdo de servicios. En 1997, la visión 2020 que proyectaba una región estable y próspera. Y en 2007, la Carta de la ASEAN que estableció los 3 pilares de su comunidad: el pilar de política y seguridad, el pilar económico y el pilar sociocultural, con meta de integración plena en 2015. Es por esto que el rasgo que le otorga mayor originalidad es que la comunidad económica de la ASEAN no contempla una unión aduanera, persigue la libre circulación de mercancías, inversión, capital y mano de obra, pero preserva la autonomía arancelaria de sus miembros. En su agenda externa, es decir, el esquema ASEAN más 3, con China, Japón y Corea del Sur, desde 1997, la posicionó como un eje articulador de la cooperación regional. Por su parte, el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico, la APEC, fue fundada en 1989 con 12 miembros y expandida a 21, incluyendo China, Taiwán, Hong Kong, México, Chile, Perú y Rusia. Este no es un acuerdo comercial formal, sino un foro precisamente de cooperación económica y su logro más medible es la reducción arancelaria superior al 50% entre sus miembros en 20 años, con apertura arancelaria en 15 sectores. Sus objetivos se establecieron con la estrategia de Clinton en 1993 y se formalizaron en la Declaración de Bogor de 1994, en donde se establece el libre comercio para países desarrollados en 2010 y para países en desarrollo en 2020. La Osaka Action, agenda de 1995, sumó liberación, facilitación de comercio y cooperación técnica. Y su evaluación es positiva en términos de apertura de mercados y conectividad, debido a que ha funcionado como el plan B ante el estancamiento multilateral y tuvo un papel clave en la apertura comercial de China. No obstante, pues su futuro depende en gran medida de la posición china frente al RCEP. Ya que estamos hablando del RCEP, este fue lanzado en noviembre del 2012 por los líderes de la ASEAN. Es la mega negociación más ambiciosa de la región. Agrupa a 10 miembros de la ASEAN, más China, Japón, Corea del Sur, Australia, India y Nueva Zelanda, que es el esquema ASEAN más 6, y representa el 30% del comercio mundial. Su comparación con el TPP es importante porque en términos de liderazgo, el RCEP es conducido por China y la ASEAN, y la ASEAN, mientras que el TPP fue liderado por Estados Unidos. En estándares, el RCEP implica disciplinas OMC Plus con mayor flexibilidad frente a los estándares del TPP. En cuanto a los miembros, el RCEP abarca una diversidad mucho mayor de niveles de desarrollo, lo que explica su enfoque en el acceso a mercados y la armonización progresiva antes antes en normas comerciales avanzadas. En el sector agrícola, con sus asimetrías y sensibilidades, es un punto de diferenciación clave. Otro punto es, pues, en cuanto a la descripción general de la iniciativa de la Franja y la Ruta. Esta fue lanzada en 2013 por Xi Jinping y fue denominada también Nueva Ruta de la Seda. La iniciativa es el proyecto de conectividad más ambicioso en la historia contemporánea, conecta más de 65 países, alcanzando a 4.400 millones de personas y compromete más de 23 trillones de dólares. Su arquitectura tiene 2 dimensiones. La primera es la ruta marítima de la Seda del siglo XXI, conecta el mar del sur de la China con el Océano Índico, el Mar Rojo y el Mediterráneo con ramificaciones hacia el Pacífico Sur y el Océano Ártico. El otro componente es precisamente la franja económica terrestre, que articula 6 corredores internacionales desde China hacia Europa, conecta Asia Central, Rusia, Pakistán y el sudeste asiático. Pero
definitivamente es que la iniciativa de la Franja de la Ruta va mucho más allá de la infraestructura de transporte y esto es importante analizarlo, ya que contempla energía, comunicaciones, industria y hasta proyección cultural. Su visión declarada en palabras de Xi Jinping es precisamente extender el éxito económico de China a las naciones vecinas bajo los principios de respeto y beneficio mutuo. Al mapa que vemos se ilustra con precisión la arquitectura global de la iniciativa de la Franja y la Ruta. En naranja, la franja económica de la Ruta de la Seda; en terrestre, en azul, la nueva ruta marítima. Se identifican los gasoductos, oleoductos, líneas ferroviarias, los corredores económicos propuestos, los puertos con participación china, y la centralidad geográfica de China en este diseño no es casual, es el eje de toda la red. En cuanto a motivaciones y objetivos de China con la iniciativa de la Franja y la Ruta, tenemos que pues precisamente son de tres órdenes y es un error analítico privilegiar uno sobre el otro, debido a que las motivaciones económicas incluyen el acceso a mercados europeos más rápido y a menor costo, el aseguramiento de fuentes de energía y materias primas, el estímulo del crecimiento chino a través de proyectos externos y la construcción de infraestructura como puertos, ferrocarriles, aeropuertos, oleoductos que dinamice el comercio. La segunda motivación es la geopolítica y es que es igualmente central. Por ejemplo, realinear los ejes del poder político mundial, consolidar el ascenso de China a superpotencia, reducir su vulnerabilidad estratégica, en particular con el estrecho de Malaca, y asegurar el acceso a recursos naturales estratégicos. Las dos dimensiones se añade la diplomacia cultural o soft power, en la cual la formación de funcionarios extranjeros, la expansión de los institutos Confucio y los cursos de mandarín, la inversión en think tanks y la cultura cinematográfica y cultural están jugando un rol fundamental dentro de esta iniciativa. A los avances y efectos de la iniciativa de la Franja y la Ruta, tenemos que los resultados entre 2013 y 2019 son concretos y cuantificables. El comercio de bienes entre China y los países de la iniciativa de la Franja y la Ruta superó los 6 trillones de dólares. Se generaron más de 244.000 empleos y la inversión extranjera directa de China acumulada excedió los 90.000 millones de dólares. Además, los trenes de carga China-Europa complementaron más de 14.000 viajes a marzo de 2019, conectando 50 ciudades en 15 países europeos. El instrumento financiero de todo esto es el Banco Asiático de Inversiones en Infraestructura, creado en 2015 con 100 miembros y 9.300 millones de dólares en préstamos. Hillman y Sachs en 2021 proyectan que la iniciativa de la Franja y la Ruta podría impulsar el PIB mundial hasta en 7.1 trillones de dólares para 2040. Tras la pandemia, la iniciativa incorporó dos nuevas rutas, la ruta de la salud y la ruta digital. Pasando acerca de las críticas y desafíos que enfrenta la iniciativa de la Franja y la Ruta, encontramos que la primera y más grave es la denominada trampa del endeudamiento, y es el riesgo de que el fuerte endeudamiento de países en desarrollo con China derive en pérdida de soberanía política. Por ejemplo, Navas y Hillman y Sachs documentan este fenómeno con casos concretos como Malasia y Sri Lanka. También cabe mencionar, por ejemplo, el caso en el que China financió un puerto en Djibouti y que como parte del acuerdo precisamente es que le permite a China una concesión de 100 años sobre este puerto, lo cual deriva pues a la duda de el doble propósito que se pueden utilizar esta clase de infraestructuras. La segunda crítica apunta a la falta de transparencia y es que las licitaciones de proyectos son extremadamente cerradas, favorecen sistemáticamente a contratistas chinos y excluyen a empresas de otros países. Asociada a esta, pues la corrupción ha salpicado a políticos y funcionarios en varios países participantes. El otro factor es el ambiental y social, que pues también genera mucha preocupación. Por ejemplo, el uso de tecnologías subcríticas en centrales de carbón financiadas por China ha elevado las emisiones de CO2 en un 0.3% globalmente y más del 7% en algunos países afectados, según el Banco Mundial de 2019. A esto se suman precisamente riesgos para la biodiversidad. Finalmente, la iniciativa de la Franja y la Ruta genera polarización política, con gobiernos que oscilan entre el fenómeno activo y la oposición radical, y dificultades de pago que se agravaron significativamente con la pandemia del COVID-19. A la articulación de la integración regional. El diagrama de Venn que vemos en esta diapositiva sintetiza la tesis articuladora de nuestra exposición, que la integración regional en Asia-Pacífico a través de la ASEAN, la PEC y el RCEP y la iniciativa de la Franja y la Ruta no son fenómenos paralelos, sino mutuamente constitutivos. Su zona de intersección es precisamente el RCEP más las cadenas globales de valor. La iniciativa de la Franja y la Ruta consolida la influencia china en una región ya caracterizada por una densa red de acuerdos comerciales. El RCEP, a su vez, puede leerse como la expresión normativa y comercial de la iniciativa de la Franja y la Ruta, si ésta provee la conectividad física, aquel provee el marco jurídico del intercambio. La competencia
entre el TPP, que es liderado por Estados Unidos, y el RCEP, que es liderado por China, es el fondo de una disputa por el modelo de integración dominante en Asia-Pacífico. Ambos fenómenos buscan, cada uno desde su lógica, optimizar las cadenas globales de valor con la fábrica Asia como ejemplo central. Caso de Perú, pues precisamente ilustra de manera concreta las tensiones y oportunidades que estamos analizando. Tres datos que definen el contexto es que desde 2014 China representa el 32% del comercio de bienes de Perú. El intercambio bilateral alcanzó los 34.000 millones de dólares en 2021 y la inversión extranjera directa china llegó a 286 millones de dólares a mediados de 2022. La relación tiene dos hitos institucionales fundamentales. Precisamente es el TLC Perú-China de 2010 que mejoró los términos del intercambio y consolidó a China como principal socio comercial. El segundo es el Memorándum de Entendimiento de 2019 que formalizó la adhesión de Perú a la iniciativa de la Franja y la Ruta, confirmando precisamente pues esa voluntad de participar en iniciativas de cooperación comercial y conectividad. El proyecto pues sin duda alguna más emblemático de esta adhesión es precisamente el megapuerto de Chancay, desarrollado por COSCO Shipping Ports con una inversión de 3.500 millones de dólares, ubicado a 80 kilómetros del norte de Lima, con una capacidad para 1.5 millones de TEU e inicio de operaciones en 2023. Su ambición es convertirse en el principal hub de China en Sudamérica, lo cual pues ha llevado académicamente pues a desatar varios estudios y A partir de este contexto que ya explicó Ana, se presentan unas oportunidades y unos retos en el caso del Perú. Las oportunidades que ofrece la iniciativa de la Franja y la Ruta son la reducción de costos y tiempos de transporte, el financiamiento de infraestructura que la banca tradicional no cubre, como los puertos, las vías, los ferrocarriles, un posicionamiento de Chancay como hub regional, así como lo mencionaba Ana al final, la diversificación económica más allá de los recursos naturales, la creación de clústeres productivos competitivos e intercambio de ciencia, tecnología e innovación. Los retos son igualmente reales y no deben subestimarse, porque la necesidad de acceder a financiamiento equitativo y sostenible con cuotas alcanzables implica, pues, un reto para el caso de Perú. Asimismo, la apertura de las licitaciones para permitir la participación de empresas locales. En tercer lugar, tenemos la preservación ambiental ante proyectos de gran escala como el tren transamazónico, la competencia por minerales con otros países enmarcados en la iniciativa de la Franja y la Ruta, la gestión de la tensión geopolítica entre China y Estados Unidos, que ambos son socios comerciales de prioridad para el Perú, y el desarrollo de capacidades propias, incluyendo la formación en mandarín y estructuras de joint venture. La estrategia recomendada es la de una ambigüedad estratégica, perdón. Eh, es decir, que no debe alinearse exclusivamente con ninguna de las dos potencias, sino maximizar los beneficios de ambas relaciones con inteligencia y visión a largo plazo. ya para conclusiones, pues esto lo ordenamos en 4 puntos. El primero es que Asia Pacífica, sin dudar alguna, pues es el motor de la integración económica global con una red de acuerdos variada, profunda y en constante evolución. Precisamente la existencia de modelos originales como la ASEAN sin una unión aduanera, la APEC como foro no vinculante, el RCEP con flexibilidad para economías en desarrollo, refleja una dinámica que desafía los esquemas analíticos convencionales. Asimismo, la incorporación de disciplinas OMC Plus y OMC Extra marcan la tendencia hacia una integración normativa cada vez más profunda. El segundo es que la iniciativa de la Franja y la Ruta es un proyecto sin precedentes en escala y ambición, que busca precisamente reconfigurar la conectividad global con China en el centro. Sus motivaciones son económicas y geopolíticas de manera inseparable, y esto es importante tenerlo en cuenta, y ya que ha logrado avances concretos en inversiones y conectividad, pero enfrenta críticas estructurales por la trampa del endeudamiento principalmente, la falta de transparencia y el impacto ambiental. En tercer lugar, tenemos que la integración regional y la iniciativa de la Franja y la Ruta interactúan produciendo un orden multipolar real, en el que el multilateralismo de la OMC convive tensamente con la proliferación de estos acuerdos regionales y bilaterales. Estos no son siempre dicotómicos con los objetivos multilaterales, pero sí los complejizan. Y también el surgimiento de China como actor central genera tensiones estructurales que afectan la gobernanza global. Y como cuarto y último punto, tenemos las implicaciones directas para países como el Perú, en donde su participación en la iniciativa de la Franja y la Ruta ofrece oportunidades reales para el desarrollo de infraestructura, el comercio y la diversificación económica, pero también exige una gestión estratégica cuidadosa para evitar el endeudamiento insostenible, garantizar la transparencia institucional, mitigar los impactos ambientales y navegar con habilidad las tensiones entre las grandes potencias.
Esta ambigüedad estratégica no es una postura pasiva, sino tiene que ser una respuesta activa y deliberada a las complejidades de un orden mundial en transformación.